En aquel tiempo la gente preguntaba a Juan: «¿Entonces qué hacemos?». Él contestó: «El que tenga 2 túnicas, que se las reparta con el que no tiene, y el que tenga comida, haga lo mismo». Vinieron a bautizarse unos publicanos y le preguntaron: «Maestro, ¿qué hacemos nosotros?». Él les contestó: «No exijáis más de lo establecido». Unos militares le preguntaron: «¿Y nosotros qué hacemos?». Él les contestó: «No hagáis extorsión, ni os aprovechéis de nadie, sino contentaos con la paga». El pueblo estaba en expectación y todos se preguntaban si no sería Juan el Mesías. Él tomó la palabra y dijo a todos: «Yo os bautizo con agua, pero viene el que puede más que yo, y no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Tiene en la mano el bieldo para aventar su parva y reunir su trigo en el granero, y quemarle la paja en una hoguera que no se apaga». Añadiendo otras muchas cosas, exhortaba al pueblo y le anunciaba el Evangelio. Palabra del Señor. Esta semana ha sido conocido por todos, porque es público, un organismo perteneciente a la Unión Europea dictó una directriz por la que pedía a sus empleados que en las próximas fiestas que vamos a celebrar no se felicitara la Navidad, que se hablara de fiestas en un sentido aséptico, como si no fueran fiestas que tienen que ver con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tan grave ha sido que el propio Papa Francisco, cosa que diplomáticamente no se suele hacer, en su vuelta del viaje apostólico a Chipre, tuvo que abordar este asunto y expresar su dolor ante una Unión Europea que está abandonando sus raíces cristianas y que una y otra vez hace profesión de un laicismo grave que va en contra del sentimiento no solo católico, sino también religioso de los ciudadanos que formamos parte de la Unión Europea. Cuando leí la noticia, vino a mi recuerdo una reflexión que hace muchos años que leí de Julián Marías, un filósofo español, que escribió un libro en 1978 en el que tituló el libro Los problemas del cristianismo y en el que decía lo siguiente. En el año 78, ya veréis cómo es de una actualidad tremenda. Vivimos en un mundo que ya no es cristiano, pero que sí lo ha sido. ¿Y acaso ha dejado de serlo porque el cristianismo se hizo mundo más de lo que debía? Porque se abandonó demasiado a que las estructuras fueran cristianas, descuidando que lo fueran las personas. Para este filósofo, Julián Marías, el problema era ese. Quizás la Iglesia había hablado mucho de las raíces cristianas, que son y que existen y que hay que mantenerlas, y se había olvidado de pedir la santidad a sus hijos. Quizás se había hablado mucho de que tenemos que luchar contra ciertas estructuras de pecado, pero no se había pedido la conversión personal de los hijos de la Iglesia. Y si nosotros no nos convertimos, no somos luz. Y si la Iglesia no es luz, no puede orientar, ni guiar, ni iluminar la actividad política, la actividad económica, la actividad empresarial de las personas que se fijan en la Iglesia. Hemos escuchado en el Evangelio cómo Juan, cuando empieza a predicar, es interpelado. ¿Qué tengo que hacer, maestro? Y Juan dice, ¿tienes 2 túnicas? Da una al que no tiene. ¿Tienes comida? Da al que no tiene. ¿Eres publicano, recaudador de impuestos?
Cobra lo establecido, no más de lo que marca la ley. ¿Eres militar? Cumple con tus deberes, no extorsiones, no utilices la violencia y el poder que te da el ser militar para extorsionar a los demás. En definitiva, lo primero que Juan reclama para que pueda nacer Cristo en nuestro corazón, porque Él viene a allanar el camino del Señor, es: tienes que cumplir con tus deberes. Porque hay veces que somos tan exquisitos. Recuerdo la queja de algún padre o madre de familia que cuando viene a hablar conmigo me dice: mis hijos son buenísimos fuera de casa, pero en casa son unos tiranos. Escucho a amigas mías que me dicen: caray, qué hijo o qué hija tan buena tienes. Cuando viene con mi hija se desvive por quitar la mesa, por ayudar en lo que hace falta en la casa. Dice, yo me quedo boquiabierta, dice, porque en mi casa no lo hace. ¿Cuántas veces nosotros decimos, no quiero ser santo, pero no entiendo que la santidad empieza por cumplir con mis deberes? Y que lo primero que tengo que hacer es, como esposo o como esposa, ser un buen esposo o buena esposa. Como padre o madre, ser un buen padre o una buena madre. Como hijo, ser un hijo respetuoso. En mi trabajo, cumplir con mis obligaciones. ¿Cómo vas a aspirar a lo más si no eres capaz de cumplir con lo mínimo? Primero tendrás que poner los cimientos, cumpliendo con tus obligaciones más exigentes, con tus obligaciones primeras, y después podrás ya ascender hacia la caridad, o a darte a los demás, o a ayudar a los necesitados. Pero empieza primero cumpliendo con tus deberes principales, que son aquellos que se derivan de tu estado, si eres soltero o casado, de tu profesión, del trabajo que estás desarrollando, y, como cristiano, de tu conciencia de hijo de Dios. No vengo nunca a misa, no hago nunca oración. Es que estás faltando a lo esencial. Si faltas a lo esencial, no puedes aspirar a lo mayor. Primero cumple lo más pequeño para poder aspirar después a cotas más altas. Pero si no cumples lo mínimo, ¿cómo vas a hacer lo máximo? Por lo tanto, esta semana el Evangelio nos recuerda que no seamos tan exquisitos buscando llegar a lo excelso cuando no somos capaces de cumplir con lo mínimo. Primero cumple con lo mínimo y después podrás ascender a cumplir con lo máximo. Pero ¿cómo vas a llegar a la excelencia si no llegas ni siquiera a lo mínimo? Siempre nos han enseñado que para que haya un cristiano santo tiene que haber un hombre bueno. Un hombre bueno que respeta. Un hombre bueno que cumple con sus obligaciones, como esposo, como esposa, como padre o como hijo. Si no hay humanidad, no puede haber lugar donde enraíce el cristianismo. Porque el cristianismo necesita ese cimiento que es el cumplimiento de nuestros deberes. Cuando Jesús predica a sus discípulos, Él no viene a abolir el Antiguo Testamento, viene a darle pleno cumplimiento. Y eso implica cumplir la ley de mínimos, los 10 mandamientos, y además el mandamiento del amor. Pero primero el Señor, en la revelación, en esa educación del corazón del hombre, Dios se preocupó primero de enseñarle al ser humano que tiene que hacer primero lo que son sus deberes esenciales y que después también la caridad. Para un cristiano, la caridad no es una opción, pero primero tienes que empezar por tus obligaciones más esenciales, aquellas que se desprenden de tu estado y de tu trabajo, y que por lo tanto, si cumples con eso, podrás aspirar también a la caridad de amar al que pasa por tu vida, de ayudar a Cristo que está presente en el necesitado, pero primero tienes que cumplir con tus obligaciones esenciales. Esa es la primera enseñanza de este Evangelio. Empecemos por poner bien los cimientos. Evita el mal y después haz todo el bien también que esté en tu mano. Pero no quieras preparar bien el corazón a Cristo diciendo, pues voy a confesarme todas las semanas, pero después no cumplo con mis deberes en casa.
O voy a intentar ir a un día de retiro, que está muy bien, pero después no soy responsable en mi trabajo. No, habrá que hacer lo uno y lo otro. Pero primero lo uno, lo esencial. La santidad implica, primero, cumplir con tus deberes como persona y también con tus deberes como hijo de Dios. Y con la ayuda del Señor y la gracia de Dios irás creciendo de forma que puedas aspirar a bienes mayores, a cotas más excelentes, es decir, a la santidad. Y de esa manera prepararemos bien nuestro corazón al Señor. Y lo que es más importante también, seremos luz en medio del mundo. ¿Por qué ha caído Europa y Occidente en esta descristianización? Porque nosotros ya no somos luz en medio del mundo. Porque a veces nuestra vida fuera de la Iglesia no es testimonio de ese amor de Dios. Decimos que tenemos fe y la vivimos en nuestro interior, pero no se nota en nuestras relaciones con los demás. No se nota tampoco en el cumplimiento de mis deberes laborales. No se nota en mi comportamiento con mis amigos. Y entonces es normal que la Iglesia se esté volviendo sosa, no porque Dios no haya venido a salvar, sino porque yo no estoy siendo instrumento de Dios. Porque mi testimonio no es el testimonio coherente de aquel que tiene fe y que porque tiene fe intenta cumplir con sus obligaciones como ciudadano, como persona, también como cristiano. Pidamos, por tanto, al Señor que nuestro ejemplo sea luz en medio del mundo, para que de esa manera nuestra Europa no pierda ni abandone sus raíces cristianas. Quizás nos hemos fijado demasiado en las estructuras y nos hemos olvidado, como decía Julián Marías, de pedir la santidad de las personas. ¿Quieres ser santo? Empieza por amar a Dios por encima de todas las cosas y por cumplir con tus exigencias y deberes principales. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. El próximo jueves, como viene siendo costumbre, expondremos al Señor después de la misa de la mañana y lo reservaremos un poquito antes de la misa de la tarde. De 10 a 12 habrá un sacerdote confesando, de 6 de la tarde a 8:20 otro, para que podáis acceder con facilidad al sacramento de la reconciliación. Y también el libro del mes, que como sabéis se titula El Evangelio de cada día. Y es ese pequeño libro en el que aparecen los 365 evangelios del año con una pequeña reflexión. ¿Cuántas veces dices, no sé cómo hacer oración, es que me despisto, no me concentro? Qué fácil es todos los días, antes de irte a trabajar, leer el Evangelio y la pequeña reflexión. Tardas 2 minutos y eso te ayuda a que la palabra de Dios ilumine tu vida. Y qué buen regalo también para vuestros hijos o familiares, para recordarles que la Navidad es la fiesta del nacimiento de Cristo. Tenemos que ser luz y seremos luz si buscamos la santidad cumpliendo con nuestros deberes, primero los principales y después ya los más elevados. Pido al Señor que os bendiga. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.